Las pericias. El doctor Claudio Santamaría está en contacto con nosotros para hablar acerca de este tema y para ayudarnos a comprender qué es lo que pudo haber sucedido en el marco de la salud de Ricardo Ford y que tan rápidamente haya perdido su vida, lo que a todos nos llamó muchísimo la atención. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Diego y Eleonora lo saludan. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Eleonora? Hola, Diego. Muy buen día. ¿Cómo están? Hola, doctor. Buen día, doctor. ¿Cuál es el análisis que le merece la situación por la que atravesó Ricardo Ford? Mira, Ricardo era una persona que se automedicaba, tomaba, todos sabemos, morfina, analgésicos por sus dolores crónicos, y aparte tomaba alcohol y fumaba mucho. Esos tres ingredientes, aunque en el último año sus allegados decían que no estaba tomando alcohol, pero digamos, los analgésicos, llamamos nosotros antiinflamatorios no esteroides, lo que hacen es producen sobre la pared del estómago, del duodeno. ¿Te acordás que él había tenido en febrero una úlcera sangrante que le generó una peritonitis con 4 litros de líquido? Yo creo que lo que pasó es que se reagudizó. De hecho, los médicos sabemos que toda la persona que tiene una úlcera, dentro de los 2 años, el 30 al 40% vuelve a sangrar. Yo creo que fue lo que le generó esta hemorragia digestiva masiva que lamentablemente le produjo la muerte. En definitiva, doctor, hablando con especialistas e incluso corroborándolo con usted, lo que pasó aquí es que llegó a una conclusión, llegó a un punto de desenlace Ricardo Ford, pero por todo lo que venía aparejado, por todo lo que venía conllevando tiempo atrás, con distintas operaciones, con una gran cantidad de analgésicos que venía tomando y con esta úlcera que tenía, que se agravó aún más por el uso descontrolado, entre algunos indican algún tipo de sustancias prohibidas e incluso también la morfina, ¿no? Claro, la morfina lo que hace es... Ocho personas por día. Hablamos de Ricardo Ford y, digamos, es por los analgésicos, y hay que hablar de 2 drogas también aceptadas socialmente, que son el alcohol y el tabaco, que también generan úlceras, y estas úlceras a veces generan cuadros graves, como en este caso. Ahora, doctor, yo recién lo escuchaba atentamente. Hemorragia masiva digestiva. ¿Hay algún tipo de alerta previa que pueda dar el cuerpo para evitar que algo así suceda? Digo, más allá de que los analgésicos tan fuertes que tomaba Ricardo Ford propiciaron además un clima para que esta situación se dé, ¿no? Para que tenga esta hemorragia digestiva masiva. Mientras él estuvo internado, ¿el cuerpo dio algún tipo de señal o debería haber dado algún tipo de señal? Sí, el cuerpo te da señales varias, pero acá hay un problema serio, Leonora, que él por sus dolores crónicos tenía morfina y otros calmantes y antiinflamatorios, y esto enmascararon el cuadro. Es como cuando uno presume que un paciente tiene apendicitis, jamás le da un antiespasmódico. ¿Por qué? Porque vos se te va el dolor y la apendicitis se te complica en una peritonitis. Entonces, creo que el cuadro que él tenía severo y grave, tapado con los analgésicos y la morfina, hizo que nadie supiera los síntomas que tenía de esta hemorragia digestiva, que lamentablemente tomó un vaso muy grande, drenó mucha sangre y por eso hizo esa hemorragia masiva o cataclísmica, como se llama, perdiera sangre a la luz del intestino, no se viera en el exterior hasta el último momento, y eso lamentablemente el corazón se quedó sin sangre porque perdió más del 40% de la volemia, que es el volumen total de sangre. El cuerpo entra en shock cardiogénico, el corazón se queda sin sangre y finalmente produce un paro cardiorrespiratorio que fue irreversible a pesar de las maniobras de reanimación. Claudio, es decir entonces que en principio, tras esta autopsia y exhumación del cuerpo previa, ¿qué se podría llegar a encontrar que no se sepa en el cuerpo de Ricardo Ford? Digo, una úlcera comprometida, esta hemorragia. ¿Usted cree que en definitiva se puede llegar a encontrar algún rastro que verifique alguna posible negligencia por parte del cuerpo médico que lo atendió en el Sanatorio de la Trinidad? Mira, la historia clínica y la autopsia lo que van a revelar es si él tuvo una hemorragia digestiva alta o baja, si sangró en un lugar o en varios lugares, y finalmente va a determinar la causa.
por los antecedentes hasta hoy, yo desconozco la historia clínica en particular, con los antecedentes que he charlado con los allegados de Ricardo Ford, la medicación, este hábito de alcohol y de tabaco, creo que fueron detonantes para que esa úlcera sangrara, y la literatura médica nos dice que todos los pacientes que tuvieron úlceras sangrantes, dentro de los 2 años el 30 o 40% vuelve a sangrar, y me parece que este fue el caso con este triste final que todos conocemos. Ahora, doctor, recién decía, Ford estaba consumiendo morfina, calmantes, antiinflamatorios por los dolores regulares que él tenía. Los médicos sabían esto, cuando él estaba internado sabían que estaba consumiendo este tipo de medicación, de hecho ellos mismos le suministraban algún tipo de antiinflamatorio y analgésico, sabiendo que tenía como antecedente aquella úlcera. ¿No había algún tipo de estudios que pudieran realizarle, que adelantaran la situación que estaba viviendo de manera previa a la hemorragia? Digo, era evidente que Ford, más allá de lo que pudiera estar sucediendo dentro de su cuerpo, no iba a sentir algún tipo de dolor por los analgésicos que estaba consumiendo. ¿No había un estudio previo que pudieran haberle realizado para detectar cuál era la situación, si era tan dramática realmente? Mira, yo lo que tengo los datos que me contó el doctor Alejandro Dueto, que era uno de los 3 médicos que lo atendía. Vos te acordás que cuando él fue a Miami, un médico que al final no era un médico, le cambió la morfina por oxicodona, él se cae y se fractura el fémur y no se da cuenta. Dueto en la casa lo va a revisar, le hace estudios, le saca placas en la casa, le hacen un montón de estudios y ahí descubre la fractura de fémur, que es por la razón por la cual él se interna el jueves, y le hacen estudios. Yo creo que el seguimiento y los estudios estuvieron hechos, lo que pasa que me parece que sorprendió este cuadro y la hemorragia fue tan masiva que no hubo tiempo de colapsarlo. La clínica habla de que el sangrado fue tan importante que fue imposible pararlo. La autopsia y la historia clínica nos van a determinar la verdadera razón. Claudio, dejando de lado un poco la actualidad que tiene que ver ya con la exhumación, quiero volver un poco sobre los antecedentes de Ricardo Ford. ¿Usted cree que hubo operaciones que Ricardo Ford no debiera haber hecho, que lo chantajearon de alguna manera por la gran cantidad de dinero que tenía, que él viajaba a los Estados Unidos, le han puesto prótesis en las rodillas, operado en gran cantidad de oportunidades, la cantidad de clavos en la columna, que no es normal, que no es natural? Digo, los antecedentes que tuvo no fue una vida en realidad correcta, e incluso también hubo negligencia por parte de los médicos que le decían sí, hay que operar, y él afirmativamente iba y se metía en el quirófano. Mira, yo tuve algunas entrevistas que le hicieron y que le hicimos a Ricardo Ford. Él contó que el doctor Roberto Banfi le dijo que no se operara la columna, y él, Ricardo Ford, había otros tratamientos para hacer, pero él creía en soluciones mágicas, y la verdad que no hay soluciones mágicas, y después de la operación de columna, él debió hacer reposo 6 meses, y a los 3 o 4 días se fue a una obra y a la televisión. Creo que en ese aspecto era un paciente que era incontrolable, que no guardaba los tiempos médicos mínimos, y que esa combinación de múltiples factores desordenados llevó a esta vida tan acelerada que le terminó costando la vida. Él mismo dijo, yo se lo escuché decir a él, que la fama le hizo perder la salud, y hoy agregaría, le hizo perder la vida. Ahora, doctor, con respecto a la morfina, bajo prescripción médica, ¿se puede consumir? ¿De qué manera? Yo tengo entendido que, por ejemplo, cuando una persona pasa por alguna intervención quirúrgica realmente compleja, se le da morfina a través del suero cuando está internado en el hospital, justamente en una primera instancia, como para que tolere el primer momento posoperatorio. ¿Cómo es habitualmente el consumo bajo prescripción de morfina en un paciente? Mira, la morfina tiene que estar prescripta, se vende bajo receta archivada, está prescripta por un médico, y después que vos las consumís unos días crea adicción física y genera un cuadro que los médicos llamamos tolerancia. Quiere decir que vos, para obtener el mismo efecto, tenés que aumentar la dosis. Lo que contó Ricardo y con todos sus allegados es que él se automedicaba y consumía, y que alguien le suministraba la morfina, que se consigue como cualquier otra cosa en circuitos ilegales, más allá que el Ministerio de Salud nos dice a todos los médicos que por las complicaciones y la severidad de la medicación tiene que ser bajo receta archivada. Bueno, entonces, digamos, una persona puede tolerar el consumo de morfina, ¿cuántos días específicamente antes de que se genere ese cuadro de adicciones donde uno necesita duplicar prácticamente digamos, la cantidad de miligramos que está consumiendo para que le haga efecto? ¿Cuántos días una persona puede tolerar eso? No, mira, después del 4º o 5º día, a cuando máximo una semana, ya genera adicción, porque cuando vos incorporás
morfina, que depende, es un derivado del opio, el cuerpo deja de segregar las endorfinas, que son las morfina propia que el cuerpo genera para calmar el dolor, como la actividad física, el sentirnos bien, el tomar sol, el comer alguna cosa rica, digamos que genera endorfinas propias como la actividad física, eso hace que uno mejore. Cuando vos tomás morfina más de 4 o 7 días, suprimís la producción y haces una dependencia a la morfina externamente. Doctor, y efectivamente la morfina puede hacer que una persona, en este caso Ricardo Ford, no se diera cuenta que tenía una fractura en el fémur. Eso exactamente fue lo que pasó, Diego. El exceso de calmantes enmascaró el cuadro de fractura, que suele ser muy doloroso, y él estuvo varios días sin darse cuenta y fue descubierta gracias a la realización y a los estudios que se le hicieron en la casa previo a la internación, y en un control de la rodilla surgió que se encontraron con esto, que se había fracturado el fémur por el efecto que había tenido de somnolencia por la oxicodona, que fue un reemplazante de la morfina que se le dio en Miami. Bien, ahora tenemos un paciente de estas características, que tiene una fractura en el fémur, que sufre una gran cantidad de dolores, sabemos sus antecedentes, su historia clínica, un paciente complicado, se lo interna en el sanatorio como se lo hizo en la Trinidad. ¿Qué es lo primero que se debe intervenir? ¿La fractura o en general su cuadro de dolencia y demás? No, mira, él fue internado previamente para reparar la fractura y para compensarlo hemodinámicamente. Bien. Fue sometido a estudios, y en ese proceso que le estaban haciendo estudios, ¿te acordás que la parte tenía una infección en la rodilla? Sí. El sábado se le había hecho una punción para determinar qué germen era, y ya le habían hecho al ingreso al sanatorio una transfusión porque él ingresó con un hematocrito bajo, y en esa instancia fue que, digamos, en ese proceso de mejoramiento fue cuando se complicó el cuadro y finalmente falleció. Bien, doctor, quedó clarísimo. Muchísimas gracias por la información que nos suministró. Estamos en contacto, doctor. Les mando un gran abrazo, que tengan muy buen día. Igualmente, gracias.